A ver, ¿qué se nos viene a la cabeza cuando escuchamos la palabra retórica hoy en día? La verdad, lo más probable es que pensemos en discursos vacíos, ¿no? O en manipulación política. Pero esa palabra tiene una historia, de más de 2000 años. Y es una historia fascinante, llena de debates sobre la verdad, la persuasión y el poder que tiene el lenguaje. Así que bueno, vamos a meternos de lleno en este tema. Y acá, justo acá, está el meollo del asunto. La pregunta que persiguió a la retórica desde que nació. ¿Se trata solo de una técnica para ganar una discusión a como dé lugar sin que importe la verdad? ¿O es algo más, una herramienta clave para comunicar ideas difíciles y guiar a otros hacia el conocimiento? Esta tensión, esta lucha, es básicamente el motor que mueve toda su historia. Ok, para que quede bien claro este conflicto, imaginemos un tira y afloja, ¿sí? De un lado tenemos a la filosofía. Su meta, encontrar la verdad, así con mayúsculas, la absoluta, la que no cambia. Y del otro lado, tirando con fuerza, está la retórica, que es mucho más práctica, está enfocada en la persuasión, en cómo convencer a un grupo de gente en un lugar y momento concretos. Esta dualidad es lo que marcó a fuego el pensamiento occidental. Bueno, y para entender de dónde sale todo este debate, tenemos que viajar en el tiempo. Vámonos a la antigua Grecia. Pensemos en esas plazas llenas de gente, de ruido, porque ahí un grupo de pensadores que iban de un lado a otro, los sofistas, estaban por cambiarlo todo. Habemos de gente como Gorgias o Protágoras. Para ellos, ojo, la retórica no era ningún truco. Pensemos que estamos en una democracia que recién empieza a caminar. Ahí, saber hablar bien, eso que ellos llamaban el bien decir, pues no era un lujo. Era la herramienta clave, era literalmente el poder que tenía cualquier ciudadano para influir, para tener voz y para progresar en los asuntos de la ciudad. Pero claro, esta idea de que la persuasión era la habilidad número uno, bueno, eso hizo sonar todas las alarmas en otro lado. Y desde el rincón de la filosofía, dos de sus más grandes pesos pesados se preparaban para responder, para lanzar un contraataque intelectual con todo. A ver, paremos un segundo acá. Porque la crítica de Platón es fundamental. Él vio un peligro enorme, pero enorme en serio. Se preguntó, si separamos el hablar bien de la búsqueda de la verdad, ¿qué nos queda? Pues una simple herramienta de manipulación. Una que puede hacer que algo falso parezca verdaderamente, sin importar si es justo o no. Para Platón, esto era básicamente un arma peligrosísima. Y justo en medio de este choque de trenes, aparece Aristóteles, tratando de, tender un puente. Su propuesta fue realmente revolucionaria. Dijo, a ver, un momento, la retórica no es la enemiga de la verdad, es su aliada. Mientras la dialéctica nos ayuda a encontrar y a probar esa verdad, la retórica es el arte de hacer que esa misma verdad sea entendible y convincente para un público concreto. O sea, no es un truco, es un puente. Y acá es donde vemos la genialidad de Aristóteles para organizar las cosas. Él no se quedó solo en la teoría para nada. Nos dio prácticamente un manual de instrucciones. Desde el exordio, que es para enganchar a la gente, hasta el epílogo, para que se queden pensando. Y esta estructura de 4 pasos es tan pero tan poderosa que aunque no nos demos cuenta, sigue siendo la base de muchísimos discursos, presentaciones y hasta discusiones que tenemos hoy. Ok, dejamos Grecia por un momento y nos vamos para Roma, para ver cómo sigue esta historia. Y acá, el debate se materializa, se hace carne, en 2 figuras gigantescas, cada una con una idea muy diferente sobre qué es el arte de la persuasión. Y miren, aquí es un verdadero choque de mundos. Por un lado, Cicerón. Él defendía una retórica con base en la filosofía. Para él, un gran orador tenía que ser primero que nada una persona sabia, con un conocimiento profundo. No era solo hablar bien, era pensar bien. Y por el otro lado, Quintiliano. A él le interesaba lo técnico, el sistema, las reglas precisas para armar el discurso perfecto. Su ideal era el maestro técnico, el artesano de la palabra. Y aquí viene el giro importante en la historia. Porque aunque la idea de Cicerón suena increíble, muy inspiradora, la que realmente ganó, la que dominó el pensamiento por siglos, fue la visión técnica de Quintiliano. La retórica entendida como un conjunto de reglas que se pueden aplicar casi como una fórmula. Esa fue la que se impuso, por lo menos por un buen tiempo.
Y que ganara este enfoque técnico no fue poca cosa, ¿eh? Al contrario, marcó el comienzo de una caída lenta pero segura, un periodo de siglos donde la retórica empezó a desconectarse de la filosofía, a perder, por así decirlo, su alma. Si miramos la línea de tiempo, es súper claro cómo su campo de acción se va achicando. En la Edad Media, era una de las grandes artes liberales, pero después pasa a ser como una rama de la lógica. Para el siglo XIX, la separación ya era total. La retórica se había convertido en algo muy elegante. Sí, un estudio del estilo, de las figuras literarias, pero estaba casi completamente divorciada de su propósito original, que era buscar el contenido, la verdad. Pero, como suele pasar, la historia tenía guardada una sorpresa. Llegamos al siglo XX, un mundo sacudido por guerras, por nuevas formas de comunicación masiva, y de repente, filósofos y pensadores empiezan a darse cuenta de que se había perdido algo muy importante. Y así, de a poco, empezaron a redescubrir este arte antiguo y su necesidad. Y esta definición moderna es importantísima. ¿Por qué? Porque reconoce algo fundamental, que no todo en la vida se puede probar como si fuera una ecuación matemática. En muchísimos temas nos movemos en el terreno de lo plausible, no de lo demostrable. Y es justo ahí donde la retórica vuelve con todo, donde recupera su valor, como el arte de armar los mejores argumentos que podamos en un terreno donde no hay certezas absolutas. Y esta idea es fascinante, de verdad. La nueva retórica ya no se trata solo de persuadir, sino de entender. Se convierte en una herramienta para analizar por qué a veces nos comunicamos tan mal, para estudiar los malentendidos y ver cómo podemos ser más claros. Es un cambio gigante. De ser el arte de la persuasión, pasa a ser el arte de la comprensión. Entonces vamos a lo práctico. ¿Por qué debería importarnos todo esto hoy en pleno siglo XXI? Pues porque vivimos hasta el cuello en un mundo de argumentos plausibles. Pensemos en los debates sobre el cambio climático, o la ética de la inteligencia artificial, o cualquier ley que se discute en un congreso. Casi nunca hay una respuesta 100% segura, matemática. Y para todo eso, necesitamos las herramientas de la retórica para poder debatir, para saber evaluar los argumentos de los demás y para intentar construir acuerdos de la forma más razonable posible. Y con esto vamos cerrando. Quizás, solo quizás, en esta época que vivimos, llena de desinformación, de polarización, la habilidad que más nos hace falta no es la de encontrar verdades absolutas e inamovibles. Quizás lo que más necesitamos es aprender a navegar la complejidad, usando argumentos sólidos, persuasivos y, sobre todo, honestos. Puede que el antiguo arte de la retórica, en su mejor expresión, sea más importante hoy que nunca antes.